Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a Argumentos. Soy Rosa Colmenares. Para mí es un placer saludarlos como cada tarde en este espacio donde revisamos el panorama político, económico, social, nacional desde diferentes aristas y que usted pueda tener una visión crítica de los hechos y de los acontecimientos. Nuestro primer invitado de esta tarde, el economista, el profesor Aaron Olmo, se encuentra en nuestros estudios para revisar pues todo lo que ha sido estos días desde el inicio del año 2026, la forma en la que inició con perspectivas de crecimiento económico, indicadores macroeconómicos positivos para nuestro país, pero que también, por otro lado, han generado una sensación de malestar en la población, en el sentido de que si bien hay expectativas positivas, la población necesita que ese bienestar o que esas proyecciones positivas se puedan materializar en resultados concretos o palpables para su bolsillo, porque contrario a que en medida que leemos noticias favorables sobre nuestro país, la gente lo que siente es el golpe de la inflación en el bolsillo, la pérdida del poder adquisitivo hasta los momentos. Sí, totalmente de acuerdo. Hay que pasar de la expectativa a la realidad, ¿no? La expectativa otra vez, en términos de lo que yo creo que va a pasar en función de lo vivido. Hay muchas noticias buenas, eso Claro. es importante, pero esa noticia buena tenemos que, a través de ciertos mecanismos de transmisión, como tú bien lo dices, transformarlo en realidades, bienestar. No hemos visto eso todavía. Muchas personas asumían que la venta de crudos iba a transformar en intervenciones del Banco Central, como hubo Sí. durante 2025, eso no ha pasado. Han comenzado la venta de divisas, algunos bancos, claro que sí, por la vía electrónica, en términos digitales. Hay mecanismos para transformar esas divisas a otras plataformas digitales también, eso está pasando, pero quizás no en la magnitud como venía el sistema de intervención. Vemos entonces que Banco Central libera finalmente una data importante que nos habla del comportamiento no solamente de 2025, sino el cierre de 2024, ¿no? Que fue el tema de la inflación, Sí. además del dato del PIB, ¿no? Esos datos que son importantes, ese PIB del 7.07% en el último trimestre de 2025 y esos 19 trimestres de variaciones positivas, hay que entenderlos desde el punto de vista de que si bien hay una variación positiva, no necesariamente se transforma eso en bienestar para las personas. ¿Qué espera la gente? La gente espera una mejora en su poder adquisitivo, las personas esperan que los precios se anclen o su velocidad de crecimiento sea menor, se ralentice, que el tipo de cambio de alguna forma no crezca a la velocidad que va creciendo, hoy 440 bolívares por dólar, con un diferencial que pudiese estar en el orden del 45% diario promedio, ¿no? Esos valores dañan el poder de compra y todavía no hemos visto que esa expectativa, eso bueno de lo energético, lo minero, se convierta entonces en poder de compra en el bolsillo, ¿no? Es un proceso. Totalmente. Por un lado, has mencionado un dato no menor que es importante para ustedes los economistas, que es la publicación por parte del Banco Central de Venezuela de las cifras de la inflación, lo que les permite a ustedes también tener pues una medición más precisa. Aquí tenemos las gráficas, nuestro equipo de argumentos las tiene en pantalla. La inflación acumulada en Venezuela en los 2 primeros meses del año 2026 fue de 51.9%, luego de que el año anterior llegara, bueno, acumulado hasta 475.28%. La entidad detalló que en enero pasado se registró una inflación de 32.6% y en febrero la cifra es de 14.6%. Tenemos también allí la publicación del índice de precios al consumidor de 21.6% en noviembre y 13.6% en diciembre. ¿En qué se traducen estas cifras que nos explica el Banco Central de Venezuela? Muchos economistas han dicho, bueno, no es sorpresa las cifras de la inflación, teníamos un estimado. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Evidentemente a nivel de precios, cada vez que un venezolano iba a comprar sentía la variación. Recordemos que la inflación es el aumento generalizado de los niveles de precios, una canasta básica que calcula Banco Central. Teníamos más de 14 meses que no teníamos estos datos y se revela lo que ya de alguna manera sabíamos, que los precios estaban creciendo a cierta velocidad. Lo que era necesaria era la magnitud, ¿no? Cuando nosotros vemos un anualizado febrero-febrero de un 600%, por ejemplo, un 475%, o en lo que va de año, que apenas son 2 meses, ya un Sí. 51.94%, que es bastante, bueno, vemos una gran aceleración de precios que va de la mano con un incremento de la liquidez, que es la otra variable importante que ver, un anualizado de más de 380% y un enero-enero de 475% más o menos también de liquidez, ¿no? O sea, una variable está empujando a la otra
Y esto va de la mano también de la variación del tipo de cambio en Venezuela, que efectivamente son los tres componentes, ¿no? En uno se fijan precios, el otro se ve reflejado por la pérdida del poder de compra y el otro nos habla de cómo las canastas crecen, ¿no? Esto efectivamente son tres variables que hay que seguirle prestando atención y son los principales elementos a vencer por parte del Ejecutivo Nacional en su política económica, ¿no? Claro. Que, dicho sea de paso, en estos 2 meses que ya llevamos, son meses de transformaciones, de cambio, no queda necesariamente claro cuál es la estructura, la política, la línea que se está siguiendo para por lo menos darle confort a ese poder de compra de los venezolanos, es decir, abatir esa inflación, hacer que ralentice, que la velocidad sea menor de crecimiento de precios, pero los precios siempre van a crecer. Pero lo que de alguna manera estamos esperando es que ese tipo de cambio crezca a menor velocidad, que esos precios crezcan a menor velocidad y que el poder de compra pueda de alguna manera ser mayor. Bueno, otro de los temas que está allí, que evidentemente ha sido polémica también en redes sociales, son las estimaciones que algunos economistas han dado en entrevistas, lo cual genera también rechazo por parte de la población, cuando algunos economistas estiman que el salario mínimo debería estar entre $100 o $150, máximo $200, pues han sido algunas de las propuestas que han realizado. Importante destacar también que una cosa es el salario, otra es la política de bonificaciones que se emiten. Entonces algunos han dicho, bueno, pero van a colocar el salario en $100, ¿qué va a pasar con las bonificaciones? O pretenden que se pierdan, o sea, vamos para atrás. Son parte de las preguntas que leemos constantemente y que nuestra querida y estimada audiencia nos escribe. No podemos tapar el sol con un dedo de esa realidad que hoy están sintiendo en las calles, que el ama de casa que está allí tras pantalla, pues quiere saber qué va a pasar. Sí, bueno, nuevamente el día de hoy, no es casualidad, teníamos personas reclamando sus derechos, ¿no? Laborales, Ujú. ¿no? Llegaron hasta la Plaza Bolívar, tenía tiempo que no veía una movilización llegar hasta allí, hasta el centro de Caracas. Es así, y eso es importante porque de alguna manera revela la gran necesidad que hay de hacer público y notorio el hecho de algo que ya sabemos, ¿no? Ya es más de 1.400 días sin aumentar un salario. El 15 de marzo se cumplen. Es así. Y lo cierto que está detrás de esto es que cualquiera que sea la cifra, 100, 150, 200, por lo menos, hacemos un ejercicio con $200, solamente el sueldo mínimo, como tú bien lo dices, sin colocar elementos de bonificación, complemento y pasivos laborales, estamos hablando de 7 millones de trabajadores, más 1.5, 2 millones más o menos de jubilados y pensionados. Estamos hablando de casi 1.2, 1.3 veces las reservas internacionales que tenemos hoy para poder hacer frente solamente a esa nómina, ¿no? Es decir, es un monto bastante elevado que no es que Venezuela no lo pueda producir, pero a la velocidad a la cual se requieren estas transformaciones, lo que hay en caja nunca va a ser suficiente. Razón por la cual también hemos escuchado la posibilidad de que quizás este aumento pueda ser de manera progresiva, en términos secuenciales, donde de alguna manera comience esto a crecer. Lo que pasa es que detrás de esto debe existir otra vez una política. Eso no Claro. puede ser de la noche a la mañana. Por decreto se puede hacer, pero la cuestión es si yo tengo en caja suficiente para poderle hacer frente a esta realidad, no solamente de la nómina, sino de los demás elementos. Y entendiendo que aumentando el salario vamos a tener un efecto de precios automático, ¿no? Que eso es lo que no se quiere, que se vuelva a salir agua o que la inflación no continúe galopando. Pero la gente nos dice, bueno, hemos visto que la inflación ha subido y no ha aumentado. Es una dinámica compleja. Al regreso de la pausa seguiremos Con hablando de gusto. este tema que seguramente nuestra audiencia está allí muy interesada. @argumentosgb, @rosa_periodista es nuestro punto de encuentro para escucharlos, para leerlos y también intercambiar sus preguntas con nuestro invitado de esta tarde. Ya volvemos.